Aquella mañana parecía como cualquier otra en el campo, hasta que un perro hizo algo que dejó a su propio dueño sin aliento. Nadie en el pueblo imaginaba que la lealtad de un simple animal estaba a punto de revelar una verdad que cambiaría un destino para siempre. Esta no es una historia de un campesino y su perro, es una advertencia sobre las señales que muchos ignoran hasta que ya es demasiado tarde. Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir puede tocar tu corazón más de lo que imaginas. Y si te gustan las historias que inspiran, conmueven y dejan una enseñanza poderosa, suscríbete a Valora tu Vida y acompáñanos en más relato que transforma vidas. El sol apenas comenzaba a levantarse sobre los campos cuando don Mateo salió de su pequeña casa de madera, como lo hacía cada mañana desde hacía años de lo que podía contar. El aire olía a tierra húmeda y a pasto recién despertado, y el canto lejano de los gallos rompía el silencio del amanecer. Para muchos, aquel lugar era solo un rincón olvidado del mundo, pero para él era todo lo que tenía. Su vida era sencilla, casi repetitiva. Se levantaba antes del alba, revisaba la cerca, daba de comer a las gallinas y caminaba lentamente por el sendero de tierra que atravesaba su humilde parcela. No tenía riqueza, ni comodidades, ni compañía constante, solo el trabajo duro y los recuerdos de tiempos mejores que a veces pesaban más que los sacos de maíz que cargaba sobre la espalda. Aquella mañana, sin embargo, algo era diferente. Mientras caminaba hacia el viejo pozo para sacar agua, sintió una presencia detrás de él. No fue un ruido fuerte, ni un movimiento brusco. Fue más bien esa extraña sensación de no estar completamente solo. Don Mateo se detuvo y miró por encima del hombro. Allí, a unos pocos pasos, estaba un perro. Era de pelaje marrón claro, con manchas blancas en el pecho y una mirada inusualmente atenta. No parecía agresivo ni asustado. Tampoco movía la cola como suelen hacerlo los perros callejeros cuando buscan comida. Simplemente estaba ahí, observándolo con una calma que resultaba difícil de explicar. ¿Y tú de dónde saliste, amigo?, murmuró don Mateo con voz ronca. El perro no ladró, no se acercó de inmediato, solo inclinó levemente la cabeza como si estuviera entendiendo cada palabra. Don Mateo frunció el ceño. En el campo era común ver animales vagando por los caminos, pero había algo en ese perro que no encajaba con lo habitual. Tal vez era la forma en que lo miraba, o la manera firme en que se mantenía quieto, como si estuviera esperando algo. Decidió ignorarlo por el momento y continuó su camino hacia el pozo. Sin embargo, después de unos pasos, escuchó el suave sonido de patas sobre la tierra. El perro lo seguía. No corría, no se adelantaba, caminaba justo detrás de él, manteniendo siempre la misma distancia, como una sombra silenciosa pegada a sus talones. Bueno, si tienes hambre, supongo que algo podremos hacer, dijo don Mateo, más para sí mismo que para el animal. Cuando terminó su tarea de la mañana, regresó a la casa y sacó un trozo de pan duro que había guardado del día anterior. Lo dejó en el suelo y a unos metros de la puerta. El perro se acercó con cautela, olfateó el pan, pero antes de comerlo, levantó la mirada y volvió a observar a don Mateo. Ese pequeño gesto hizo que el campesino sintiera un leve escalofrío recorrerle por la espalda. No era una mirada cualquiera. Había en esos ojos una tensión profunda, casi humana, como si aquel animal estuviera evaluando algo más que la comida frente a él. Finalmente, el perro tomó el pan con suavidad y comenzó a comer sin prisa, sin ansiedad, con una tranquilidad que contrastaba con la de cualquier perro hambriento del camino. Don Mateo se quedó mirándolo en silencio, apoyado en el marco de la puerta. No sabía por qué, pero en el fondo de su pecho comenzó a nacer una sensación extraña, una mezcla de curiosidad y presentimiento. Aquella mañana, que había empezado como cualquier otra, acababa de cambiar sin que él lo supiera. Y lo que ese perro haría en los días siguientes podría a prueba no solo la rutina del viejo campesino,
sino también algo mucho más profundo dentro de su corazón. Los días comenzaron a pasar con una calma engañosa, como si el campo mismo estuviera conteniendo la respiración. Don Mateo intentó convencerse de que la presencia del perro no tenía nada en especial. Después de todo, los animales iban y venían por aquellos caminos polvorientos. Sin embargo, en el fondo de su pecho una inquietud silenciosa empezaba a echar raíz. El perro no se había marchado. Desde aquella mañana el animal permanecía cerca de la casa, siempre a una distancia prudente, siempre atento. No era invasivo ni escandaloso. No ladraba sin motivos ni corría detrás de la gallina como lo haría cualquier perro común. Observaba, esperaba, acompañaba. Y eso para don Mateo era lo más desconcertante. Una tarde, mientras el campesino reparaba un tramo de la vieja cerca. With Sam's Club, you have the freedom to shop your own way. Curbside pickup, delivered to your doorstep, come in and grab it yourself. Yes, yes, yes. They've got plenty of options. Your call. Say yes to shopping the way you want. Join now at samsclub.com/yes and. You must be 18 years or older to purchase a membership, and membership is subject to qualifications. Visit samsclub.com/yes and for details. Not sure how to tackle your taxes? Are you sweating the small print? You may be experiencing FOMO, the fear of messing up. The answer? Using TurboTax on Intuit Credit Karma. They help you get your biggest refund, and then we help you do more with it. With a personalized plan designed to help you hit your money goals. It's time to take your taxes to the max. Start filing today in the Credit Karma app. De madera, sintió nuevamente esa mirada fija sobre su espalda. Se giró lentamente y allí estaba el perro, sentado sobre la tierra, inmóvil, con las orejas erguidas y los ojos clavados en el sendero que bajaba desde la colina. ¿Qué tanto miras, murmuró don Mateo limpiándose el sudor de la frente. El perro no reaccionó al tono de voz. Ni siquiera lo miró esta vez. Su atención estaba completamente puesta en el camino vacío. Don Mateo siguió la dirección de aquella mirada. Nada, solo el viento moviendo suavemente la hierba seca y el lejano zumbido de los insectos del campo. «Bah», gruñó el campesino, volviendo a su trabajo. «Deben ser cosas mías», pero no lo era. Esa misma noche algo ocurrió. El cielo estaba cubierto de nubes oscuras y el campo se había sumergido en ese silencio profundo que llega justo antes de la madrugada. Don Mateo dormía profundamente cuando de repente un sonido seco lo despertó. No fue un ladrido, no fue un golpe. Se incorporó lentamente en la cama, con el corazón latiendo más rápido de lo normal. Durante unos segundos se quedó inmóvil, escuchando. Entonces lo oyó. Un gruñido bajo, contenido, proveniente del exterior de la casa. Don Mateo se levantó con cuidado y se acercó a la ventana. Apartó ligeramente la cortina. El perro estaba allí afuera, pero ya no tenía la actitud tranquila de los días anteriores. Estaba tenso, su cuerpo rígido, el lomo ligeramente erizado y la mirada fija hacia la oscuridad del camino. No ladraba, no corría, solo vigilaba con una concentración que helaba la sangre. Don Mateo entrecerró los ojos, intentando ver qué había en la negumbra del sendero. Al principio no distinguió nada, pero entonces lo notó. Una sombra se movió brevemente en los arbustos. Fue apenas un instante, un movimiento rápido, casi imperceptible. El corazón del campesino dio un vuelco. Cuando volvió a mirar hacia el perro, el animal giró levemente la cabeza y por primera vez desde que había llegado, sus ojos se encontraron directamente con don Mateo. No fue una mirada de animal asustado, fue una mirada de advertencia. Un escalofrío lento recorrió la espalda del viejo campesino. En ese momento, sin necesidad de palabra, comprendió algo que hasta entonces se había negado a aceptar. Aquel perro
no estaba allí por casualidad, y las señales apenas estaban comenzando. Y el amanecer llegó pesado, como si la noche hubiera dejado algo inquieto flotando en el aire. Don Mateo casi no había dormido. La imagen del perro rígido frente a la oscuridad se repetía una y otra vez en su mente, como una advertencia que no terminaba de entender. Aún así, la vida en el campo no se detiene por presentimientos. Con movimientos lentos tomó su sombrero, ajustó la bota gastada y salió al patio. El perro estaba allí, acostado cerca de la puerta, pero en cuanto vio al campesino ponerse en marcha, se levantó de inmediato. Lo siguió, como siempre, pero esta vez don Mateo lo notó con más claridad. Cada paso del animal era atento, medido, como si estuviera vigilando algo más allá de lo visible. El viejo intentó ignorarlo y tomó el sendero que conducía al viejo granero, donde debían revisar unos sacos de maíz que habían dejado secando del día anterior. El camino estaba tranquilo, demasiado tranquilo. Ni el canto de los pájaros rompía el silencio de aquella mañana. Don Mateo avanzó unos metros más, apoyándose en su bastón, cuando de pronto el perro se detuvo en seco frente a él. «¿Qué pasa ahora?», murmuró el campesino. El animal no se movió. Se plantó en medio del sendero, bloqueándole el paso, con el cuerpo tenso y la mirada fija hacia el terreno que rodeaba el granero. Don Mateo frunció el ceño. «Quítate de ahí, muchacho, tengo trabajo». Intentó rodearlo, pero el perro se movió rápido y volvió a ponerse delante. Esta vez soltó un gruñido bajo. No era agresivo, era urgente. El corazón de don Mateo comenzó a latir con más fuerza. Algo dentro de él le dijo que prestara atención, pero el orgullo de años trabajados solo en el campo lo empujaban a seguir hacia adelante. «Solo son tonterías», refunfuñó. Dio un paso firme hacia adelante, y en ese preciso instante ocurrió. El suelo cedió. La tierra, aparentemente firme frente al granero, se hundió de golpe, con un crujido seco. Don Mateo apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando una parte del terreno se desplomó, revelando un viejo hueco oculto bajo ramas y polvo. El bastón se le resbaló de las manos. Su cuerpo se inclinó peligrosamente hacia el vacío, pero antes de caer, algo tiró de su pantalón con fuerza. El perro, con los dientes firmes, había sujetado la tela justo a tiempo. Don Mateo quedó congelado, con medio cuerpo inclinado hacia el agujero oscuro que se abría bajo sus pies. Su respiración se volvió pesada mientras miraba la trampa que por apenas unos segundos casi lo había tragado. Un pozo viejo, olvidado, oculto bajo el descuido de los años. Lentamente, el campesino retrocedió hasta recuperar el equilibrio. El perro soltó la tela con suavidad. The right window treatments change everything. Your sleep, your privacy, the way every room looks and feels. At Blinds.com, we've spent 30 years making it surprisingly simple to get exactly what your home needs. We've covered over 25 million windows and have 50,000 five-star reviews to prove we deliver. Whether you DIY it or want a pro to handle everything from measure to install, we have you covered. Real design professionals, free samples, zero pressure. Right now, get up to 40% off site-wide, plus get a free professional measure at Blinds.com. Rules and restrictions apply. Y dio un paso atrás, observándolo en silencio. El corazón de don Mateo golpeaba con fuerza dentro de su pecho. Miró el hueco, luego miró al perro, y por primera vez el orgullo no habló. «Tú», susurró con la voz quebrada. «Tú sabías». El animal no se movió, solo lo miró, y en esa mirada tranquila y firme, llena de una lealtad imposible de fingir, don Mateo sintió algo que hacía años no sentía: gratitud, pero también inquietud, porque si el perro había podido ver ese peligro antes que él, ¿qué más estaba viendo que él todavía no lograba comprender? El susto de aquella mañana no abandonó fácilmente el corazón de don Mateo.
aunque intentó seguir con su rutina como si nada hubiese pasado. Algo dentro de él se había movido. Cada vez que miraba el viejo pozo oculto cerca del granero, sentía un frío silencioso recorrerle la espalda. Y cada vez que miraba al perro, la inquietud crecía. Durante los días siguientes, el animal se mantuvo más cerca que nunca. Ya no caminaba solo detrás de él. Ahora parecía anticiparse a sus movimientos, colocándose en puntos clave del terreno, observando con esa misma atención profunda que don Mateo todavía no lograba descifrar. Al principio, el campesino sintió gratitud, pero luego comenzaron las dudas. Una tarde, mientras arreglaba unas herramientas junto al cobertizo, el perro empezó a comportarse de una manera extraña. Caminó de un lado a otro frente al portón principal, inquieto, soltando pequeños gemidos bajos, como si intentara llamar la atención. Don Mateo lo miró de reojo. Otra vez con lo mismo, murmuró cansado. El perro se detuvo frente a él y lo miró fijamente. Luego caminó unos pasos hacia el camino de la entrada y volvió a mirarlo, como si quisiera que lo siguiera. Don Mateo frunció el ceño. No empieces, gruñó. Hoy tengo demasiado trabajo. Intentó ignorarlo y volvió a concentrarse en las herramientas, pero el perro insistió. Se acercó más, moviéndose con nerviosismo contenido, y soltó un leve ladrido. Eso fue suficiente para que la paciencia del viejo se tensara. Ya basta, dijo con voz más dura de lo que pretendía. El perro se quedó quieto. Sus orejas bajaron apenas, pero no se movió. Por un momento el silencio se volvió pesado entre los dos. Mateo sintió una punzada incómoda en el pecho, pero la apartó. En su vida había aprendido a desconfiar de todo lo que no entendía, y aquel animal empezaba a inquietarlo más de la cuenta. No todo puede girar alrededor de tu capricho. ¿Me oyes?, murmuró dándole la espalda. El perro no insistió más. Se apartó lentamente y se echó junto a la cerca, en silencio absoluto. Por esa noche, algo no estuvo bien. Un viento extraño comenzó a soplar desde la colina, arrastrando consigo un silencio poco natural. Don Mateo cenó en calma, pero notó que el perro no se había acercado a la puerta como de costumbre. «¿Y ahora dónde te metiste?», dijo en voz baja, mirando hacia el patio. No hubo respuesta. El campesino sintió una inquietud repentina. Tomó la lámpara de aceite y salió al exterior. La luz temblorosa iluminó el terreno hasta que finalmente lo vio. El perro estaba junto al portón, inmóvil, mirando fijamente hacia el camino oscuro. Don Mateo siguió la dirección de aquella mirada y entonces su estómago se tensó. La puerta del corral estaba entreabierta. Él estaba seguro, completamente seguro, de haberla cerrado esa noche. Un silencio pesado cayó sobre el lugar. El viejo dio un paso lento hacia adelante y por primera vez desde que el perro había llegado, una duda incómoda atravesó su mente. Tal vez había cometido un error al no escuchar. Don Mateo se acercó al corral con el corazón, golpeándole el pecho con una fuerza que no sentía desde hacía años. La lámpara temblaba en su mano, proyectando sombras inquietas sobre la madera envejecida de la cerca. El perro seguía allí, rígido, atento, como si llevara mucho tiempo vigilando en silencio. El viejo empujó la puerta del corral con cuidado. Un chirrido largo rompió la quietud de la noche. Durante unos segundos no ocurrió nada, pero entonces lo vio. La cerca del fondo estaba dañada, no rota por el tiempo, forzada. This episode is brought to you by State Farm.
You know those friends who support your preference for podcasts over music on road trips? That's the energy State Farm brings to insurance. With over 19,000 local agents, they help you find the coverage that fits your needs, so you can spend less time worrying about insurance and more time enjoying the ride. Download the State Farm app or go online at statefarm.com. Like a good neighbor, State Farm is there. Chronic migraine, 15 or more headache days a month, each lasting 4 hours or more, can make me feel like a spectator in my own life. Botox, onabotulinum toxin A, prevents headaches in adults with chronic migraine. It's not for those with 14 or fewer headache days a month. It's the #1 prescribed branded chronic migraine preventive treatment. Prescription Botox is injected by your doctor. Effects of Botox may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away, as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness can be signs of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Side effects may include allergic reactions, neck and injection site pain, fatigue, and headache. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Don't receive Botox if there's a skin infection. Tell your doctor your medical history, muscle or nerve conditions, including ALS, Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome, and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. Why wait? Ask your doctor, visit BotoxChronicMigraine.com or call 1-800-44-BOTOX to learn more. Don Mateo sintió un nudo frío en el estómago. Dio unos pasos más adentro del corral, elevando la lámpara para ver mejor. La tierra mostraba marcas recientes, huellas que no pertenecían a ninguno de sus animales. Alguien había estado allí. Un escalofrío lento le recorrió la espalda. En ese mismo instante, el perro soltó un gruñido bajo, profundo, que hizo que el aire se tensara. Don Mateo giró la cabeza hacia el camino oscuro que descendía desde la colina, y entonces lo distinguió, una silueta lejana, moviéndose con rapidez entre las sombras. El corazón del campesino dio un salto violento. Sin pensarlo, dio un paso hacia adelante, pero el perro se adelantó de inmediato, colocándose frente a él como una barrera viva. Su cuerpo estaba rígido, el lomo erizado, los ojos fijos en la oscuridad. No era miedo, era advertencia. Don Mateo se quedó inmóvil. Por primera vez, no discutió, no dudó, no intentó avanzar. El silencio se hizo pesado, hasta que la figura desapareció por completo entre la maleza. Pasaron varios segundos antes de que el campesino pudiera respirar con normalidad. Bajó lentamente la lámpara y miró al perro. Esta vez su expresión había cambiado. Ya no había molestia ni desconfianza, solo una comprensión tardía que le apretó el pecho. «Tú lo sabías», susurró con la voz ronca. «Todo este tiempo estaba tratando de advertirme». El perro relajó apenas el cuerpo, pero no apartó la mirada del camino. Don Mateo sintió cómo la culpa comenzaba a pesarle por dentro. Recordó cada momento en que había ignorado al animal, cada gesto de impaciencia, cada palabra dura. Había estado mirando las señales, pero no había querido entenderla. Con manos lentas se agachó y por primera vez desde aquel extraño compañero había llegado a su vida. Apoyó la mano sobre la cabeza del perro. El animal no se movió, solo cerró los ojos por un instante en silencio. Y en ese pequeño gesto, don Mateo sintió algo romperse suavemente dentro de su corazón, porque ahora lo veía claro. La lealtad verdadera no siempre llega con palabras. A veces llega en silencio, esperando pacientemente a que alguien por fin decida abrir los ojos. Pero en el fondo del camino oscuro, algo le decía al viejo campesino que la historia aún no había terminado y que la próxima prueba podría ser mucho más difícil. Aquella noche dejó a don Mateo despierto hasta mucho después de que el viento se calmara, sentado junto a la mesa de madera, con la lámpara casi consumida. No podía apartar de su mente la imagen de la silueta huyendo entre la oscuridad, ni la firmeza con la que aquel perro se había interpuesto para protegerlo. Algo estaba cambiando dentro de él.
Por primera vez en muchos años, el viejo campesino comenzó a sentirse acompañado, pero también profundamente avergonzado. Recordaba cada vez que había dudado del animal, cada gesto de impaciencia, cada palabra seca que había soltado sin pensar. El amanecer llegó con gris y silencio. Don Mateo salió al patio más temprano que lo de costumbre. El perro ya estaba despierto, sentado cerca de la cerca, vigilante como siempre. Pero esta vez, cuando el campesino se acercó, no lo hizo con la indiferencia de otros días. Se detuvo frente a él. Durante unos segundos, ninguno se movió. Supongo que te debo más de una disculpa, murmuró don Mateo con voz baja. El perro inclinó apenas la cabeza. Ese simple gesto apretó algo en el pecho del viejo. Aquella mañana decidió revisar toda la propiedad con más cuidado. Reforzó la cerca dañada, aseguró el corral y limpió el área cercana al pozo oculto. Mientras trabajaba, el perro se movía a su alrededor con esa misma atención silenciosa, como un guardián que no necesitaba órdenes. Pero cerca del mediodía ocurrió algo que volvió a tensar el aire. Desde el camino de la colina llegó el sonido lejano de pasos apresurados. Don Mateo se quedó quieto, el perro también. Ambos miraron hacia el sendero al mismo tiempo. Entre el polvo del camino apareció un hombre desconocido. Su ropa estaba cubierta de tierra y su mirada se movía con rapidez, demasiado rápido para alguien que solo estuviera de paso. El campesino sintió un leve nudo en el estómago. «Buenos días», dijo el extraño, forzando una sonrisa. «¿Este terreno es suyo?» Antes de que don Mateo respondiera, el perro dio un paso al frente. No ladró, no atacó, pero su postura lo decía todo, alerta total. El desconocido vaciló apenas unos segundos. Fue un gesto pequeño, pero don Mateo lo vio, y en ese instante toda la pieza encajaron dentro de su mente. La cerca forzada, las huellas, la silueta de la noche anterior. El viejo campesino enderezó la espalda lentamente. «¿Qué busca por aquí?», preguntó con voz firme. El hombre dudó. Sus ojos se movieron otra vez hacia el corral, luego hacia el granero y finalmente hacia el perro, que no apartaba la mirada de él. La tensión se volvió espesa. Tras unos segundos incómodos, el extraño levantó la mano en señal tranquila. «Nada, solo me equivoqué de camino», dijo rápidamente. Y sin esperar respuesta, It's crunch time at work and you need to bring wings to your workday. Visit redbull.com/gettingitdone and answer a couple questions about your work style to get a Spotify customized playlist tuned to your productivity. Plus, score a can of Red Bull on us while you go from to-do to done. And remember, Red Bull gives you wings. Supplies are limited. Terms apply. Visit the website for more information. SpringFest is heating up at Lowe's. And for a limited time, we have the extra big deals you need to impress guests. Get your outdoor space ready and save $50 on the select Cobalt 24-volt blower kit, now $79. Plus, save $80 on the Charbroil Performance 4-burner grill, now $199. It's springtime, and our best lineup is here at Lowe's. Valid to 4/13. While supplies last. Selection varies by location. comenzó a retroceder, paso a paso, hasta desaparecer por el sendero polvoriento. El silencio regresó al campo, pero ya no era el mismo. Don Mateo soltó el aire lentamente y bajó la mirada hacia el perro. Ahora lo entendía todo. No había sido casualidad, no había sido exageración, había sido protección. Desde el primer día, el viejo se agachó con calma y esta vez, sin dudar, rodeó el cuello del perro con un abrazo torpe pero sincero. «Gracias, compañero», susurró el campesino. El animal permaneció quieto, apoyándose lentamente contra él, y en ese instante, bajo el sol del mediodía,
don Mateo comprendió una verdadera alegría que quemó suavemente su vida por dentro. A veces las advertencias más importantes no llegan en forma de palabra, llegan en forma de lealtad. Y él había estado a punto de no verla a tiempo. Desde aquel día, algo en la vida de don Mateo cambió de una manera que ni el paso de los años había logrado antes. El campo seguía siendo el mismo. El viento continuaba moviendo las hojas con su canto suave, y las mañanas nacían con la misma luz dorada de siempre. Pero dentro del viejo campesino ya no habitaba la misma soledad. Ahora caminaba acompañado. El perro se había convertido en su sombra fiel, pero ya no era solo un animal que rodeaba por la casa. Para don Mateo se había vuelto un guardián, un amigo silencioso, casi como una respuesta que la vida le había enviado cuando menos los esperaba. Los días transcurrieron con más calma. La cerca se mantuvo firme, el corral volvió a estar seguro, y desde aquella visita incómoda, ningún extraño volvió a merodear por los límites de la propiedad. Sin embargo, el viejo campesino no volvió a bajar la guardia. Había aprendido, y esa lección se había grabado profundo. Cada mañana, antes de comenzar sus labores, se detenía unos segundos en el patio y miraba al perro con una mezcla de gratitud y respeto que antes no existía. A veces incluso le hablaba en voz baja, como si el animal pudiera entender cada pensamiento que pasaba por su mente. ¿Quién diría?, murmuraba algunas veces, que tú serías el que me abriera los ojos. El perro, como siempre, respondía con esa mirada tranquila que parecía decir más que 1000 palabras. Pero la verdadera transformación no estaba en los gestos visibles, estaba en el corazón de don Mateo, porque ahora observaba con más atención, escuchaba con más paciencia y desconfiaba menos de aquellas señales silenciosas que antes habría ignorado sin pensarlo 2 veces. Una tarde, mientras el sol comenzaba a esconderse detrás de las colinas, el viejo se sentó frente a su casa con el perro echado a sus pies. El cielo se pintaba de tonos anaranjados y el campo respiraba en calma. Don Mateo pasó lentamente la mano por el lomo del animal. «Llegaste sin avisar», dijo con una leve sonrisa cansada, «pero justo a tiempo». El perro levantó apenas la cabeza, atento y sereno. El campesino miró el horizonte en silencio durante los largos segundos y entonces lo comprendió por completo. La vida a veces envía advertencias disfrazadas de cosas pequeñas, de encuentros simples, de presencias que aparecen como casualidad, pero solo quienes tienen el corazón dispuesto logran reconocerla antes de que esas cosas sean demasiado tarde. El viento sopló suavemente sobre el campo. El perro volvió a recostarse con tranquilidad y don Mateo, por primera vez en muchos años, cerró los ojos sin esa pesada preocupación que solía acompañarlo al caer la noche, porque ahora sabía que no caminaba solo y que la lealtad verdadera, cuando llega, deja un legado que nadie puede olvidar. En conclusión, esta historia, que parece sencilla, pero esconde verdades profundas. La vida de don Mateo no cambió por un golpe de suerte, ni por una riqueza inesperada. Cambió porque decidió abrir los ojos a tiempo, porque entendió que la lealtad, la adversidad y la protección de muchas personas a veces llegan en silencio, sin aplauso y sin explicaciones claras. El perro no habló, no dio discurso, no exigió reconocimiento, simplemente estuvo allí, atento, firme, fiel. Y fue esa presencia constante la que evitó una caída, la que alertó un peligro y la que despertó un corazón que se había acostumbrado a desconfiar. ¿Cuántas veces en nuestra propia vida ignoramos señales? ¿Cuántas veces dejamos que el orgullo, la prisa o la costumbre nos impida ver lo que está al frente de nosotros? A veces no es una voz fuerte la que nos salva, es una intuición, una advertencia silenciosa, una persona fiel,
un gesto pequeño que parece insignificante, pero que puede cambiarlo todo. Don Mateo comprendió que no todo lo que llega a nuestra vida es casualidad. Algunas presencias son respuestas, algunas pruebas son oportunidades y algunas lecciones llegan envueltas en humildad. La verdadera enseñanza no fue el peligro evitado, fue el corazón transformado, porque cuando aprendemos a escuchar, cuando dejamos de luchar contra lo que no entendemos y comenzamos a observar con humildad, descubrimos que la vida siempre estuvo hablándonos. Tal vez hoy esta historia no trate solo de un campesino y su perro, tal vez trate de ti, de esa señal que está ignorando, de esa advertencia que has sentido, de esa lealtad que no has valorado lo suficientemente. Y quizás, como don Mateo, todavía estás a tiempo de abrir los ojos, porque las lecciones más grandes casi siempre llegan en silencio. Bendiciones.